Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, como siempre, todos los domingos para traerles a ustedes información de su interés, información del Oriente Colombiano, pero esta vez de un tema que le compete a todo un país y es acerca de la fundación del partido político de las FARC. Es que precisamente hoy inicia este Congreso Fundacional donde se despejarán algunas dudas y también sabremos qué pasará o cuál será el camino de la vida política de las FARC. Pues para entrar en contexto, nuestro periodista Jorge Colmenares nos preparó un informe acerca de cómo será esta vida política y qué cambios habrán. Las FARC tuvieron un brazo político aniquilado por fuerzas en la ilegalidad y también que forman parte del Estado colombiano. La Unión Patriótica, UP, fue el primer intento de participación en la arena política colombiana de las FARC, bajo una estrategia bautizada como combinación de formas de lucha. Es decir, la UP luchaba desde las tribunas y curules y las FARC con las armas del terror. Sin embargo, en las negociaciones de La Habana, los delegados del grupo subversivo tímidamente al inicio dejaron la posibilidad de entrar al juego político en la legalidad. Nunca ignoraron los cabecillas de la entonces guerrilla negociadora en La Habana que pasar de violenta fuerza subversiva a partido político era arriesgado. Hoy, el riesgo fue superado en las llamadas Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, con 10 curules fijas en el Congreso y la expectativa de más dependiendo de los resultados electorales del próximo año. Bueno, televidentes, y con esta información le damos la bienvenida a Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto de Norte de Santander. Secretario, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este especial. Pilar, buenas tardes a usted y a todos los televidentes del Gran Santander. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con un tema que ha generado bastante polémica, diferentes opiniones, tanto positivas como negativas. Pero quisiera iniciar con esta pregunta y es saber qué se le espera, qué espera de las FARC, cuál será este camino político y qué podemos esperar todos los colombianos. Bien, aquí lo importante es que como no se leyeron los acuerdos las personas de la sociedad civil, pues no entendían que en el acuerdo número 2 de participación política se hablaba de un partido que se iba a crear financiado por el Estado con garantías del Estado para poder establecer el punto de equilibrio en la participación política. O sea, que hay que hacer una reseña rápidamente. Ningún grupo armado insurgente toma las armas sino por un fin político. Que este se haya desvirtuado durante el trayecto de los 50 y algo de años de lucha por el narcotráfico, secuestro y demás, es muy claro. Pero las FARC no se armaron para recuperar una finca, las FARC se armaron para tomarse el poder. No lo lograron por la vía armada, lo van a lograr o no por la vía política. Entonces, digamos que en el acuerdo, en la participación, les permite a las FARC participar activamente en política. Hasta ahí no hay nada que esté asombrando a la sociedad. Repito, fue más que nosotros no leímos el punto 2 de participación política. Ahí lo que tenemos que entrar a evaluar, los que estamos metidos en este proceso, es, primero, el tema de garantías para que ellos puedan desarrollar esto, no solo económica, los 39.680 millones de pesos van a dividirse en varios rubros. Aquí lo que tenemos que entrar a mirar es la Jurisdicción Especial para la Paz, y es cómo una persona que era parte de una activa política o guerrillero que cometió algunos delitos dentro del Código Penal, que aunque esté en justicia transicional, debe responder ante una jurisdicción especial para ahí sí iniciar el camino político. Pero pues usted sabe que los que estamos metidos en esto de frente, con los diálogos útiles y otras estrategias, lo que estamos viendo es que aunque no han pasado por la jurisdicción especial, ellos ya están en elecciones. Luis Fernando, y es que se me adelantó esa pregunta y quisiera saber, supongo que muchos colombianos también nos hacemos la misma duda, ¿qué pasa con aquellos exguerrilleros que han sido partícipes de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra? ¿Qué pasa? ¿Pueden participar en la vida política o no con esta Jurisdicción Especial para la Paz? Entonces ahí los colombianos nos leímos el artículo o el punto 6 del acuerdo, las 310 páginas. En el punto 6 habla de la verificación, implementación y refrendación. Estamos en el momento de la verificación. Ya la refrendación pasó y eso fue el plebiscito y ustedes ya conocen lo que sucedió. Estamos en la verificación. Las FARC entregaron el 15 de septiembre, salieron los containers de las zonas de transición veredal. A las 12 de la noche dejaron de existir. Ahora son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
A partir de este momento las FARC pueden salir de estas zonas, pueden entrar de estas zonas, pueden comenzar a hacer atribuciones. Se les había autorizado a 10 personas por cada zona de estas para que hicieran pedagogía para la paz. Mientras tanto, se estaba creando otro organismo, que era el de Jurisdicción Especial para la Paz, donde deben ir. Entonces, ¿cómo funciona? Dice que aquellos hombres de la FARC que comiencen a entregar sus bienes, a confesar sus delitos, a entregar la información a las autoridades y al Comité de Justicia Especial para la Paz, los 9 magistrados, que ya está el Comité de Escogencia escogiéndolos, el 26 de septiembre deben decirnos quiénes van a ser los magistrados para la paz. Ahí los guerrilleros van a entrar y los que se acojan al acuerdo del marco jurídico, pues van a tener de 5 a 8 años, no de prisión, es de pena restrictiva y de justicia restaurativa. Entonces ahí hay que comenzar a desbarajar un poco, que vamos a ver guerrilleros sembrando, vamos a ver guerrilleros reconstruyendo puentes, reconstruyendo escuelas, desminando, pues eso es lo que está en el acuerdo. Ahora, no aceptaron, ni nadie lo iba a aceptar, entregar las armas para irse para la cárcel. Eso no iba a pasar en el acuerdo con la FARC. Entonces lo que estamos queriendo es decirles, bueno, cumplan con ese punto del acuerdo. 2, ¿qué pasa si un guerrillero no cumple o estando dentro de la justicia transicional vuelve a delinquir? Automáticamente pierde los derechos y pasa a ser justicia ordinaria, es decir, se le condenará como a cualquier otro colombiano. Pero la pregunta suya es muy inteligente y muy importante. ¿Cómo comprobar a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad? Porque la Comisión de la Verdad no es cuasi judicial. En palabras más claras es, yo a la Comisión de la Verdad le puedo decir que descuarticé, puedo decir dónde entregué los cuerpos, pero eso no me suma a la pena restaurativa. Esto es solo para que la gente sepa la verdad de lo que sucedió. De entrada uno diría que los grandes comandantes de la FARC no podrían hacer participación política. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es que el Estado les está permitiendo aspirar a una posibilidad de una participación, digamos, directa. Digamos, se dice que Iván Márquez sería la cabeza del Senado. Dentro de los 39.600 y algo de millones, 15.000 millones están dirigidos a la presidencia de la República, sí. 3.000 y punta de millones está dirigido al centro de pensamiento de la FARC, 15.000 millones está dirigido a las 6 curules directas y el otro resto de dinero a mantener el partido. En los años de transición son 239.000 millones que se van a gastar. Ahí es cuando uno ya comienza a decir, bueno, las garantías de las minorías, por ejemplo, usted y yo, ciudadanos normales que queremos hacer un partido, opción diferente, y lo lanzamos, no entramos con esas mismas garantías. Pero uno entiende que esto fue parte del acuerdo para la dejación de las armas. En estos diálogos útiles ellos siempre nos han dejado claro que ellos ni se rindieron ni los vencieron. Ellos dejaron las armas y que su única arma ahora es la palabra. Eso hay que verlo. Ahora, hay que entrar a analizar también que en Colombia tampoco es que yo me lanzo y quede y así tenga la plata, porque aquí hay unas diferencias muy marcadas por las regiones y demás, y recordando que hay otros actores que están en territorio. Así es. Luis Fernando, quisiera también hacer una pregunta, y es algo inquietante, podría hacerlo también para el partido de las FARC, y es qué pasará con el gobierno nacional los próximos 4 años, cuando entre un nuevo presidente. ¿Qué pasará? ¿Se mantendrán obviamente esos acuerdos? Porque lo sabemos, pero ¿cuál será el paso a seguir por parte de este partido político de las FARC? ¿Algunas leyes que podamos hablar serían las que están incluidas en los acuerdos firmados, en los puntos de los acuerdos de paz? Mire, ahí hay que hacer un análisis muy profundo, Pilar y televidentes, porque tenemos varios actores. La Corte Constitucional, que a pesar de que hayan magistrados que sean adeptos al gobierno Santos, son independientes, es decir, son profesores, son educadores, son investigadores. Les va a quedar muy difícil tomar una constitución solo para favorecer un acuerdo, sí, como pasó con la decisión del fast track, en donde el presidente creía haber tenido jugadas las cartas y pues un magistrado puesto por él votó en derecho, es decir, apegado a la norma. Entonces ahí tenemos a la Corte que puede tumbar cualquiera de los decretos, incluido el decreto 903 del 2017, que es sobre los bienes y patrimonio de las FARC, el que está hoy en boga porque entregaron gallinas, botas y para reparar a las víctimas, ¿no? 2.500 kilómetros de carretera que son bienes inembargables, o digamos que son del Estado, pero digamos que ese no es el tema. Está otro sector que es el sector legislativo, que cambia,
que a pesar de que hay elecciones, en Colombia las elecciones es muy complejo de definir, porque aquí están hoy con uno, están con otro, mañana cambian. O sea, no se puede decir que está asegurada la coalición para que se siga manteniendo el acuerdo. Y tercero, hay elecciones presidenciales. Entonces, si llega a ganar el candidato que hace trizas los acuerdos, tampoco va a llegar de un día a otro a quemar el acuerdo y a dañarlo. Él tendrá que entrar a revisar y la implementación va a ser muy difícil, y entonces los hombres de la FARC, esos 7.900 hombres, van a comenzar a irse otra vez a otros grupos porque ya no ven las garantías. Con este presidente la cosa no va a funcionar, comienzan las desconfianzas. Por más esfuerzo que el presidente Santos meta dentro de esos actos legislativos, no está asegurado del todo el proceso. Por eso los grandes pensadores internacionales dicen que el primer año era el más difícil, vamos hasta ahora en el mes octavo, pero para nosotros los que estamos en territorio, sí, los primeros años, no solo el primero, van a ser muy complejos. Le voy a poner un solo ejemplo. Caño Indio como espacio territorial de capacitación y reincorporación, porque ya se acabaron las zonas de transición. Ahí van a estar los guerrilleros recibiendo un mínimo vital, 600 algo de pesos, más salud y pensión. ¿Cuánto tiempo van a estar jugando fútbol o voleibol o recibiendo clases del SENA mientras se reincorporan? Ellos inmediatamente tendrán que ir a buscar sus familias, tendrán que ir a buscar empleo, tendrán que buscar una opción futura, sin contar que los comiencen a asesinar por deudas pendientes o por otros temas que tuvieron en su momento. Es decir, acá hay muchos en contra, y ahora las zonas o los espacios territoriales se están dando, en el caso de Norte de Santander, en medio del EPL, del ELN, y en el caso de Tibú, de 12.154 hectáreas de coca de 2016, lo cual entonces pone el panorama mucho más complejo. Yo, como comisionado de paz y secretario de víctimas del departamento, he sido siempre muy sincero frente al proceso, porque aquí toca hablar las cosas como son. Por supuesto que tenemos esperanzas de que el proceso funcione, pero como van las cosas, la implementación se va colocando difícil. Si llegara a ganar, ahora hay otro tema, perdóneme que me extienda un poquito, y es las negociaciones con el ELN. Sí. Esas hasta ahora van en el segundo punto de una mesa que va a ser muy amplia y participativa. A Santos le quedan 12 meses y contando, y yo creo que no va a alcanzar la pela por el moño, porque ahí vamos a tener dificultades con el tiempo. Para no desviarnos un poco del tema y preguntar qué podría pasar en otro gobierno con los diálogos con el ELN, quisiera hacerle una pregunta, y es: nosotros como país, como colombianos, toda Colombia, ¿cómo debemos asumir esta transición de las FARC a partido político? ¿Faltaría de alguna forma, por decirlo así, madurez política? ¿Nos faltaría a nosotros como colombianos? Bueno, hay que entender que en un escenario de contienda política, las FARC son una guerrilla, o fue una guerrilla netamente rural, que sus bases son rurales, es decir, gente con mucho trabajo de campo, pero con poco acceso a la educación. Eso no quiere decir que sus líderes no tengan la capacidad, pero si en un momento dado los líderes máximos son vetados por Justicia Especial para la Paz, entrarían los mandos medios a cubrir esos cargos, y de mandos medios hacia mandos terciarios y las bases de la FARC, pues no tendrían una capacidad para ir a un debate pleno, digamos, en una Cámara, en un Senado. No quiero decir que aquí haya discriminación, estamos hablando de las cosas como son. Sin embargo, en eso una ventaja política el ELN sí la tiene, porque tiene una formación intelectual y académica distinta a este. Sin embargo, aquí hay una pregunta, y es: los colombianos hemos visto pasar por el Congreso personas vinculadas al narcotráfico, personas vinculadas a la guerrilla del M-19 en su momento, incluso a otros miembros de partidos, la parapolítica, es decir, ver a los muchachos de la FARC decidiendo, votando 6 personas dentro del Congreso, no creo que vaya a ser mucha la incidencia. Aquí el tema va a ser cuando comiencen las elecciones de gobernación y alcaldías, porque entonces ahí sí van a comenzar a mirar, bueno, voy a ser senador de la República para el 2024 o el 2022. Sí. Vamos a mirar con los 40 alcaldes que tengo, pero 8 o 9 son de la FARC, o digamos 11 son de la FARC en el norte de Santander. Esos a quién le van a poner la votación. Y así van escalando hasta lograr colocar un candidato presidencial. Entonces aquí es donde los políticos normales, digo los políticos tradicionales, comienzan a hacer cuentas de cómo van a hacer esa facilitación frente a un partido. Y vamos a hablar otro ejemplo claro. Un candidato normal quiere ir a hablar a la plaza pública de San Calixto para contar sus ideas y su propuesta política, pues le van a decir no puede ir por cuestiones de seguridad.
pero yo que fui movilizado, reinsertado de la FARC y tengo un pleno conocimiento del territorio, pues me voy a mover con unos votantes que son adeptos a mi organización guerrillera cuando fue y hoy no. Entonces, ahí esas cargas comienzan a variar. Pero mire, finalmente en esto la democracia es participativa y abierta, y de eso se trata. A mí sí me gustaría ver un escenario donde la gente comenzara a votar, donde comenzara a decir, o como me dijo alguien en estos días, a castigarlos con el voto. Es decir, la FARC que pierdan abrumadoramente porque se les está castigando por todo lo que cometieron en algún momento. Yo no lo había pensado de esa forma, porque yo creía que la FARC ya entendía y sabía que su participación política estaba... Ellos tienen que entender, miren, en Diálogo Útil han pasado cosas muy extrañas. Cuando se paran frente a la sociedad civil, sí, y la sociedad comienza a recriminarles, detrás de bambalinas ellos decían, uy, doctor, esto no sabíamos que era tan complejo ser personaje público, y eso que no has vivido, cuando tengan presupuesto, cuando tengan, y se pongan su vida al escarnio público. Y que no es fácil, ¿no? No es fácil. Y que, como usted lo decía, a la final será decisión de nosotros, como colombianos, saber si se apoya o no entonces ese partido. Luis Fernando Niño, gracias por acompañarnos como siempre en Oriente Noticias. A ustedes muchas gracias y seguimos trabajando. Así es, doctor Luis Fernando Niño, gracias por acompañarnos. Y televidentes, con esta información vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero antes conozcamos información desde el municipio de Girón con la cápsula Tejiendo Futuro. Talento artístico de los gironeses que hacen parte de las escuelas de formación cultural y artísticas gratuitas Somos Tejido Social, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tejiendo Futuro. Ya es un hecho, la comunidad de Mirador de San Juan cuenta con el 100% del servicio de gas natural. Junto a la empresa Gasoriente se celebró que la usuaria número 300.000 sea una gironesa, quien hoy después de 10 años cuenta con gas natural, al igual que sus vecinos en el barrio Mirador de San Juan, que a hoy ya se encuentra legalizado y vive una verdadera transformación. Balcones de Girón tiene su propia escuela de fútbol. 102 niños y jóvenes entre los 5 y 17 años integran esta academia gratuita que dispuso la alcaldía local. Lunes, martes y miércoles de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde se dictan las clases. La Administración Municipal vela por la protección de la fauna y la flora silvestre. La Secretaría de Ambiente realizó operativo de fauna silvestre con el apoyo del área metropolitana de Bucaramanga y la Policía Ambiental. En 4 sectores del municipio se logró la recuperación de 16 especies. Para conocer más de los hechos que transforman nuestro monumento nacional, no olviden seguir nuestras redes sociales y nuestra página web www.giron-mediosantander.gov.co. Hasta pronto. Televidentes, gracias por continuar con nosotros con este especial de Oriente Noticias para hablar un tema que le compete a todos ustedes y por supuesto a todos nosotros, y es tratar de despejar todas las dudas acerca del partido político de las FARC. Precisamente el día de hoy inicia este congreso fundacional en la ciudad de Bogotá. Pero para saber qué opinan los ciudadanos, esta vez qué opinan los cucuteños, les traemos a ustedes un informe, porque nuestro periodista Raúl Garzón estuvo en las calles de Cúcuta preguntándole si apoyan o no esta vida política que comenzarán ahora las FARC. Raúl, muy buenas tardes, adelante con toda esta información. Hola, muy buenas tardes. Pues teniendo en cuenta que Norte de Santander es una de las regiones del país más golpeadas por ese grupo subversivo, pues los cucuteños y los habitantes del departamento han expresado y avalan esa posición y participación política de la FARC. Por eso ellos creen que esto puede ser un acto de reconciliación. Bueno, la verdad yo siempre he sido personalmente partícipe de este proceso de paz porque realmente se ha visto en el país esa disminución en el tema de masacres, de muertes, de violencia, más que todo en las zonas rurales, en los municipios donde están aquellos campesinos que son quienes más sufren este flagelo de la violencia. Bueno, son seres humanos y son colombianos. De pronto ellos entrando en un partido político y puede ser que las cosas les cambien. Desde que les cambien las cosas y todo lo lleven bien, yo estoy de acuerdo con
Lo único que no estaría de acuerdo es si las cosas marchan mal. Tienen que entregarse todos sus bienes, sus pertenencias y tratar de ser buenos colombianos para que el pueblo los quiera. A Venezuela, igualito a Venezuela, igualito a Venezuela vamos a quedar con los señores. Dígame, gente que siempre han cargado con las armas. Y bueno, nada, ¿qué van a trabajar esos señores? No se ponen únicamente, los pobres bancos van a subir, porque van a sirven para saltar bancos. Hasta ahí llegamos ya ahorita. También según este sondeo, la poca credibilidad en la política y también los actos de corrupción pueden jugar un papel importante a la hora por parte de los votantes cuando se realicen estas elecciones. Compañeros, hasta aquí toda la información. Siguen ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muy buenas tardes para usted. Gracias por traernos esta información y saber que la mayoría de los cucuteños pues estarán apoyando este nuevo partido político, obviamente, de las FARC. Pues hasta ahora de la tarde, televidentes, nos acompaña nuestro politólogo de cabecera, Fabio Torres, quien nos va a tratar de, digamos, disipar algunas dudas. Fabio, muy buenas tardes y bienvenidos a este especial. Pilar, muchas gracias, complacido de volverlos a acompañar y bueno, aquí estamos para plantear algunas observaciones y comentarios con respecto a este tema. Y es que precisamente quisiera que iniciáramos con disipar algunas dudas. Algunas personas están de acuerdo, muchas no, pero ¿qué podría venir de aquí en adelante con este partido de las FARC? Bueno, plantear nuevamente como tres escenarios o tres elementos de reflexión. Uno primero es que siempre será más difícil la construcción de paz que hacer o continuar en un ejercicio de guerra. Segundo, el tema de participación política es la razón central por las cuales hay un proceso de desmovilización o hay un proceso de dejación de armas y del desmonte del aparato militar de las FARC para poder participar en la vida política, lo cual se esperaba y lo pedía la sociedad colombiana antes de profundizar la polarización en la que nos encontramos o el escenario de polarización fragmentada que también hemos comentado en otros espacios. Y tercero, tiene que ver con que depende a qué país le pregunte, estará a favor o en contra de que exista un proceso de participación de estos grupos o de este grupo en la vida política nacional y que además esa participación política pues tiene que tener unas condiciones especiales porque dada la dinámica electoral, dadas las costumbres, las prácticas electorales y sobre todo el odio que se ha generado con respecto al mismo impacto que ha tenido sobre el país el conflicto y sobre todo el último tiempo la capacidad de generar un dogma respecto de la participación de ellos hará que se requieran unas condiciones de equilibrio distintas y no las de cualquier otro partido político del mapa electoral o del mapa político tradicional. Fabio, ¿esta participación política de las FARC sería solamente electoral o incluiría algo más? O sea, ¿qué podríamos esperar? Lo que han declarado es que no tienen participación o no tienen incidencia en la participación en la presidencia de la República. Eso indica que muy probablemente tengan que plantear escenarios de alianzas con cualquiera de los grupos que están participando, con cualquiera de los candidatos. Eso todavía no aclara si tendrán participación en escenarios burocráticos o no. Lo que sí es completamente claro es que participarán del Congreso de la República y que participarán de las elecciones regionales, entendiendo, y eso es parte del segundo escenario en el que planteábamos antes, que este es un territorio con tres países o con tres dinámicas territoriales diferentes y hay una tercera dinámica que es donde la dinámica del conflicto, donde la evolución del conflicto ha sido mayor, donde se prevé que puedan tener un impacto mayor. Ha sido estudiado para el caso del Catatumbo qué pasa con el mapa electoral si salen las FARC como grupo armado y entra a ser un partido político con respecto a la distribución en los consejos, con respecto a la participación en la asamblea departamental y por supuesto en el tema del manejar recursos específicos de procesos de reconstrucción y de reconstrucción del tejido social como el tema agrícola, por ejemplo, o como el tema de tierras. Fabio, una pregunta importante y es también algo que está generando algo como de dudas e inquietudes. ¿Qué pasará con la vida política de las FARC? Teniendo en cuenta que existen diferentes grupos insurgentes, ¿esto podría obstaculizar o no la vida política de las FARC? Lo más probable es que va a ser traumático la participación política. Esperemos que no tan traumático como en el pasado, con los otros grupos. En el pasado los otros grupos
existió desde el estamento nacional y desde grupos sociales organizados y con una captura del poder político y del poder económico en el país, una tendencia a eliminarlos físicamente. Creemos que eso no es lo que va a suceder en este escenario, pero sí va a haber muchos obstáculos de naturaleza legal, de naturaleza jurídica y sobre todo social para poder participar. Sería más sencillo si los demás grupos, en este caso el ELN, estuviera desmontado, pero también es más sencillo si existe una clara evidencia del desmonte de la tendencia paramilitar en el país alrededor de algunas actividades que se realizan ilícitas, como por ejemplo las de las zonas de frontera y la participación que tienen las BACRIM. Fabio, a esta hora de la tarde quiero que me acompañe a ver un informe. Como veíamos las opiniones de los cucuteños, de saber qué opinan, si están o no de acuerdo, nos dirigimos ahora hacia la provincia de Ocaña para saber qué opinan los ocañeros acerca de este nuevo partido. Tengo entendido que algunas son opiniones contradictorias, pero que lo diga nuestro periodista Raúl Rolando Castro, quien a esta hora de la tarde nos entrega esta información. Raúl, muy buenas tardes, adelante. Pilar, muy buenas tardes. Pues lo cierto es que las posiciones son encontradas. Algunos respaldan este tipo de procesos, pero otros lo ven con cierto escepticismo. Luego de los intensos debates vividos en todas las esferas sobre el acto legislativo 03 de 2007 que habilitó a las FARC para participar en política, en la provincia de Ocaña los ciudadanos tienen sus propias opiniones. No van a estar en guerra con Colombia, sino van a estar trabajando junto a los otros políticos para traer recursos para todo Colombia. Entonces me parece muy interesante esto. Ojalá que acá donde estamos viviendo nosotros en el Catatumbo, llegar a la paz también muy pronto. De verdad que esperemos que esto obviamente sea una realidad para beneficio de todo el país y sobre todo mandarle un mensaje desde aquí también en este espacio que nos das al ELN, al EPL y al resto de grupos que tanto daño están haciendo en este país. Y una de las formas de que Colombia pueda alcanzar la paz es que el movimiento insurgente pase a la legalidad y entre a disputarse el poder con los medios que da la democracia en Colombia, y por eso estamos de acuerdo con que se convierta en el partido político. Pero son negociaciones que hizo con el gobierno y si es por la paz, si es realmente, pues nos sacrificamos, nos toca. Pero ya le cuento, esto es difícil porque la situación económica del país también está muy crítica. Al fin y al cabo, eso fue lo que se estableció en Cuba. Aparentemente, entre comillas, son como sapos que tenemos que tragarnos, pero es lo que se pacta en pro de la paz. Y eso fue lo que se pactó en La Habana. Desde el Ministerio de Hacienda se dijo que la participación en política de las FARC en el 2018 podría costar 39.688 millones de pesos y en total 239.498 millones hasta el 2026. Finalmente se ha indicado que se espera conocer lo que ocurrirá con la circunscripción especial para la paz que tiene al norte de Santander y particularmente la zona del Catatumbo muy a la expectativa. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Rolando, por toda esta información desde la provincia de Ocaña. Muy buenas tardes para usted y, por supuesto, para toda la gente que nos ve desde allí. Continuamos con nuestro politólogo de cabecera, Fabio Torres. Fabio, quisiera entrar con una pregunta bastante polémica y que muchas personas lo comentan en la calle, y es acerca de que hacen la comparación de que se le va a entregar el país a las FARC y que vamos a terminar como el vecino país de Venezuela. ¿Esto es una opinión algo extremista? Más bien infundada. Que pueda darse el modelo venezolano de evolución a partir de los procesos democráticos y que luego tienda hacia la concentración del poder, pues uno tiene indicios en el caso colombiano de que aquí la élite es capaz de tomar las decisiones y que al final pueden arrinconar a otros procesos alternativos en el país. Segundo, que las FARC tiene o que comulga o que su planteamiento ideológico es como el planteamiento venezolano es una realidad y será el proceso electoral el que tendrá que tomar esa decisión. Pero ahí existen unos extremos donde se ha planteado la diferencia. Primero, Venezuela es un país donde la sociedad vive del Estado, mientras que aquí el Estado vive de la sociedad. Venezuela es un país con unas tendencias, digamos, hacia la productividad a partir de dinámicas internacionales y el aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente petróleo. Nosotros somos sumamente trabajadores y dependientes de la dinámica del trabajo, muy aislados del tema de la participación. ¿En dónde hay entonces riesgo? Hay riesgo en el populismo, y un tipo de populismo de derecha o de izquierda puede hacer daño cualquiera de los dos, porque siempre que exista concentración de poder en uno tenderá a ser autoritario.
Fabio, y algo para finalizar, pero muy puntual. Diferencia de este partido político nuevo que nace desde las FARC con los comunes partidos políticos tradicionales, ¿cuál será esa gran diferencia que podemos hablar en estos momentos? Bueno, normalmente todos los partidos políticos en Colombia son rechazados, pero este va a tener un rechazo generalizado de la sociedad, pero hay que aclarar que no es el rechazo del que vemos a través de medios de comunicación, pero que tendríamos que constatarlo en toda la geografía nacional donde va a tener una aceptación. Segundo, muy probablemente, aunque tengan una agenda ideológica grande, van a ser monotemáticos alrededor del tema de la tierra, cosa que va a ser muy importante. Y tercero, tendrán que plantear unas compuertas de participación ideológicas para poder aumentar su planteamiento de temas como por ejemplo el tema social y como por ejemplo el tema ambiental. Fabio, y para finalizar, alguna duda que nos queda también por ahí, muchas personas se hacen también esta pregunta, ¿sería viable o no que mantengan el nombre de las FARC, sus siglas? Eso es un riesgo, pero es un ejercicio que deben realizar más sopesando procesos de investigación de mercados y también de identidad institucional. Ellos creen en ese modelo, el cambiar la palabra a armadas por alternativo, pues tendrá unas condiciones espectacular para algunos sectores del país, pero de rechazo sumo para otros sectores que son los que han tenido el conocimiento directo de los males supuestos ocasionados durante la dinámica del conflicto. Así es, Fabio. Pues bueno, a esta hora de la tarde, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Fabio Torres, nuestro politólogo de cabecera. Pilar, muchas gracias, siempre a la orden. Televidentes, con esta información nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con esta información acerca de la fundación del partido político de las FARC. Ya volvemos. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Como hemos mencionado anteriormente, estamos hablando acerca del partido político de las FARC, precisamente hoy, que es el Congreso Fundacional de este nuevo partido. Hay diferentes opiniones, positivas, negativas, pero esta vez traemos un informe para ustedes acerca de fuertes críticas por parte de diferentes líderes de partidos políticos tradicionales en Norte de Santander. Pues nuestro periodista Heider Logato a esta hora de la tarde nos entrega esta información. Heider, muy buenas tardes, adelante. Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues sectores en Cúcuta como el Partido Centro Democrático rechazaron que las FARC estén hoy ya en política con miras a las elecciones del próximo año. La oposición representada en el Centro Democrático le ha pedido a las FARC que cumplan con la totalidad de los compromisos pactados en La Habana. Y yo creo que es una competencia ilegítima, desleal, porque las FARC con todo el dinero del narcotráfico, de una u otra manera parte de las armas, porque lo que hemos planteado siempre es que no todo su arsenal se ha entregado y todavía tienen algunas caletas ocultas. Asimismo recalcaron que deben entregar la totalidad de bienes para reparar a las víctimas y entregar a todos los secuestrados. ¿Cómo va a ser esa competencia desleal si incluso tienen hoy jet privado para recorrer el país? Entonces yo creo que esta situación es amenazante para la democracia y el compromiso de Centro Democrático es seguir manifestándolo, alertándolo y ganar las